Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. ¡Comenzamos! Porque hoy vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo guía nuestra vida. De esta misma manera que la palabra, con el Espíritu Santo, porque Dios usa su Espíritu y su palabra, y la palabra cuando la abrimos es el Espíritu quien nos habla, y bueno, es aquí todo junto, ¿verdad? Es Dios hablándonos. Vamos entonces a darle con este tema. Ustedes tienen ahí en sus hojitas. No estamos solas, el Espíritu Santo nos guía nuestra vida. Es muy bonito cómo Jesús anuncia ahí en Juan la llegada del Espíritu Santo y dice: yo voy a enviar, no los voy a dejar solos, voy a enviar un Consolador que esté en vosotros. El Espíritu Santo está en nosotras. Y vamos a estudiar toda esta doctrina del Espíritu Santo. Creo que me quedó otra vez larguito el estudio, pero vamos a tratar de darle lo más rápido que podamos. El Espíritu Santo es Dios mismo, porque no podemos así como decir que es otra cosa que Dios, ¿verdad? Nada más que, como dice mi esposo, que quien quiere entender la Trinidad perderá su alma, ¿verdad? Porque es como quien quiera negar la Trinidad perderá su alma, y quien la quiera entender perderá su mente, porque es demasiado complicado entender esto. Pero es Dios mismo, por supuesto, pero es su Espíritu el que actúa en nosotros. ¿Cómo actúa en nosotros el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Vamos a leer ahí en nuestra hojita. Dice: transforma nuestro interior. En este proceso de renovación, cuando hemos venido a Cristo, nos hemos convertido, estamos bebés, ¿verdad? Y va a comenzar un proceso de crecimiento en nosotras. Y es el Espíritu Santo el encargado de hacer esta renovación en nuestra mente. Nos va a guiar a través de su Espíritu Santo, hablando a nuestra mente. Nos da también una sensibilidad espiritual para transformarnos acerca de esas situaciones importantes que debemos hacer o que no debemos de hacer, acerca de cosas que tenemos que atender, cosas que tenemos que aprender, cosas que tenemos que cambiar. Va a obrar aquí en nuestra mente. Como todo eso se da en nuestro interior, a nivel espiritual, a nivel de nuestra conciencia, de nuestro razonamiento, es Dios quien nos va a hablar ahí, a ese nivel, a nivel de nuestra conciencia, a nivel de nuestro razonamiento, a nivel de nuestro espíritu, para irnos transformando de raíz, porque esto es lo que hace el Espíritu Santo, nos transforma nuestro interior. Es quien nos va a ayudar en nuestra debilidad para vencer aquello que sin ayuda de Dios nos arrastraría. Pero Él nos ayuda en la debilidad, nos da dominio propio sobre nuestros impulsos. Y yo le escribí aquí, está muy feo, pero se oye así como muy de película corriente, ¿no? Nuestros impulsos carnales. Pero es que es la carne la que por un lado nos quiere llevar hacia un lado, y el Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio para no dejarnos llevar por la carne. Que la carne puede ser, pues, darle cachetadas al señor que te dice algo feo en la calle, ¿no? O la patada, ¿se acuerdan que les platiqué? Responder feo, romper el plato, abandonar el hogar. Cosas que vienen de la carne, para las cuales necesitamos un dominio propio. ¿Y quién es el que nos lo da? El Espíritu Santo nos da dominio propio en ese proceso de transformación. Y también nos da discernimiento para reconocer la voluntad de Dios. Ahora sí, como decía Lauris, para reconocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene, lo que no conviene, para distinguir el camino correcto. Nos da discernimiento, es el Espíritu Santo. No se trata solamente de que nos hace más inteligentes, como inteligencia humana o como alguna intuición o como un sexto sentido que tenemos porque somos cristianas, sino se trata de una sensibilidad espiritual que tenemos porque somos guiadas por el Espíritu Santo. Bueno, pues nos transforma. Esa es la primera cosa que hace el Espíritu Santo. También nos convence de pecado. Es quien revela nuestra necesidad de Dios y nos lleva al arrepentimiento. Miren cómo dice Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como nos convence de pecado, entonces vamos al número 3, nos hace
nacer de nuevo. En la conversión de una persona es el Espíritu Santo el que toca su corazón, como dice Apocalipsis 3:20, como dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es el Espíritu Santo el que está llamando a nuestro corazón y convenciéndonos de pecado. Cuando nos convertimos a Cristo fue una obra del Espíritu Santo y nosotras lo que hicimos fue aceptar, porque siempre será una obra del Espíritu Santo de dos partes, el Espíritu obrando en nosotros y nosotros respondiendo positivamente al Espíritu Santo. Y entonces obra el nuevo nacimiento, produce ese milagro de transformación espiritual, así como es el milagro del nacimiento de un bebé, así es el milagro de nuestro nacimiento espiritual, que el Señor nos da nueva vida espiritual. No teníamos esa vida espiritual, vamos a decir, estábamos muertas sin Cristo, y cuando venimos a Cristo nacemos espiritualmente a través del Espíritu Santo. Dice Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice Tito 3:5, Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Y por eso le llamamos a la conversión nuevo nacimiento, porque es un nacimiento espiritual en nosotros, que no había esa vida espiritual, y cuando creemos en Cristo se origina esa vida espiritual. Esto significa que nos da una nueva naturaleza espiritual, que nos despierta a la vida con Dios y que comenzamos una nueva vida en relación con Dios, una nueva relación con Él. Eso es el nuevo nacimiento. Y es lo que hace también el Espíritu Santo en nosotros. Número 4, habita en nosotros. ¿Cómo obra? Es la pregunta primera, ¿verdad? ¿Cómo obra en nosotros el Espíritu Santo? Bueno, pues nos transforma, nos da nueva vida y habita en nosotros. ¡Wow! Eso está tremendo. Y nos imaginamos los niñitos cuando estamos en la escuela dominical enseñándoles esto, ellos se imaginan así su vida como una casita, ¿no? Y como que el Espíritu Santo viene a vivir en ellos. Pues eso es como para mente de niños, pero en realidad es algo así, ¿verdad? En nuestra conciencia, en nuestro razonamiento, es como que fuera una casita en la que ahora habita el Espíritu Santo. Tiene una influencia poderosa en nosotros. Nos convertimos, como dice la Escritura, en templo del Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu, Dios habita en la vida de quienes ha puesto su fe en Cristo. Tú eres templo del Espíritu Santo si has creído en Cristo. Así dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y Romanos 8:9 dice, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces es algo que es parte también de nuestra identidad como creyentes, ¿verdad? El Espíritu habita en mí. Una persona decía, bueno, ¿a dónde puedo huir de Dios, verdad? Si a donde quiera que yo vaya, Él está en mí. Si te vas a una cantina, pues ahí está contigo, ¿verdad? En la cantina, ahí donde estás haciendo algo que no debes, ahí sigue, ¿verdad? El Espíritu Santo en ti. Y número 5, nos guía. Será difícil que nos vayamos a una cantina porque resulta que nos guía. El Espíritu Santo dirige nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Nos habla a nuestra conciencia, a nuestro razonamiento. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos guía, es una voz que nos habla acerca de la verdad, acerca del arrepentimiento, acerca de la obediencia, acerca de propósitos de Dios, acerca de servicio que debamos dar, de santidad, de amor hacia otros. Y vamos a ver en un apartado muy especial, nos da palabras de consolación, nos guía a la consolación, nos guía. Y número 6, nos enseña y nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo ilumina el entendimiento espiritual. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos acerca de el origen, cómo se creó la Escritura y cómo la inspiró a quienes fueron los que la escribieron? Bueno, la inspiración es a través del Espíritu Santo. Pero vimos un apartado también que era la iluminación, y es también una obra del Espíritu Santo que quienes abrimos la Escritura recibimos
palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ilumina. Es una palabra teológica muy hermosa, me gusta. Abres la Biblia y ahí está Dios iluminándote para enseñarte la verdad. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Por eso es hermoso cuando damos una clase como esta, por ejemplo, una clase del Instituto Bíblico, que el maestro ora y le dice al Padre: Señor, habla tú, ¿verdad? Que no sea mi voz, sino la tuya. Y entonces, en realidad, eso es lo que pasa, que Dios está iluminando. De hecho, muchas veces entendemos algo o sentimos escuchar algo que no fue lo que dijo la maestra o el maestro que estaba hablando o predicando, porque el Espíritu te lo enseñó, te lo recordó, te enfocó ahí porque era lo que necesitabas, tal vez. Nos enseña el Espíritu Santo y nos recuerda la palabra. Número 7, produce fruto en nosotros. El famosísimo Gálatas 5:22 y 26, que dice: el fruto del Espíritu. Eso es hermoso, ¿verdad? Porque es el Espíritu obrando en nosotros un fruto que dice a continuación: rasgos de una personalidad hermosa, de un carácter hermoso. ¿De dónde sale que aquella que era una iracunda, amargada, renegona, ahora es la dulce flor del campo, hada azul? ¿Cómo se convirtió en eso? El Espíritu Santo, su fruto en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nos hace parecernos a Cristo. La obra del Espíritu Santo es la evidencia principal de que somos guiadas por el Espíritu en ese cambio de carácter, en esa personalidad transformada. Es una evidencia de que el Espíritu obra en nosotras. Y recuerden otra vez, siempre es una obra de dos partes. El Espíritu obra en nosotros y nosotros nos dejamos, ¿verdad? Somos materia dispuesta, le permitimos. Número 8, nos fortalece espiritualmente. O sea, el Espíritu obra directamente en nuestro espíritu y nos va a fortalecer para perseverar en la vida, en la fe, en las luchas, para vivir para Dios. Nos hace fuertes. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso algunos dicen que el poder, el Espíritu Santo es dinamita en nosotros, es poder. Eso es lo que tenemos, mis hermanas. Ahora sí que somos empoderadas. Si el Espíritu Santo está en nosotras y le dejamos obrar en nosotras, es poder. ¿Para qué? Para todo en la vida, para enfrentar cambios de personalidad que tenemos que adquirir en Él, también para enfrentar luchas y pruebas, para cumplir su voluntad, como decíamos ahora con María, le hizo un llamado y le dio poder para salir adelante. Dice Efesios 3:16, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre o en la mujer interior por su Espíritu. Es su Espíritu quien nos fortalece con poder. Por eso de pronto vemos que pasamos por luchas tremendas y decimos: ¿cómo pude? ¿No? O vemos a alguna hermana y la vemos pasar por aquello con una entereza. ¿De dónde le salió? Del Espíritu Santo obrando en su vida, que es quien nos da. Cuando de pronto vemos a alguien pasar por una lucha y decimos: no, yo no podría pasar por ahí, ¿verdad? No podría. Y de pronto te toca y ves que, pues sí puedes, que algo, no sé, yo digo como una anestesia, como una fuerza, una especie de vitamina que te lleva y puedes, porque es el Espíritu de Dios obrando en nosotras. Número 9, nos ayuda en la oración. El Espíritu intercede cuando no sabemos cómo orar. Dice Romanos 8:26. El Espíritu mismo dice más, dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué hermoso que en la oración Dios nos bendice también a través de su Espíritu, intercediendo por nosotros. A veces pues dándonos solamente esa paz que necesitamos en la oración para descansar en el Padre. Por eso es tan hermosa la oración, porque es un encuentro con el Padre y una obra del Espíritu Santo en nosotras. Número 10, nos santifica.
¿Qué es esto de la santificación? Suena así como a palabra de que, ya me voy a hacer una super, hiper, mega religiosa, pero la santificación no es más que el concepto del proceso de transformación en nosotras, cómo nos vamos haciendo cada vez más parecidas a Él. Es una obra continua del Espíritu Santo. Dice segunda a los Tesalonicenses 2:13, Dios os haya escogido mediante la santificación por el Espíritu. Él nos aparta a través del Espíritu Santo del mundo y además nos va transformando, va haciendo esa obra en nosotros. Número 11, nos da seguridad de salvación. El Espíritu confirma que pertenecemos a Dios. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos recuerda, no? El Espíritu te recuerda que eres hija de Dios. También dice que hemos sido selladas por el Espíritu Santo, a las que somos salvas. Y ese sello es nada más que esa conciencia, ese saberme salva. Como dice también en Efesios, al ponerse la armadura, que se pone el yelmo de la salvación. ¿Qué es eso? Aquí sus pensamientos están protegidos por un pensamiento superior a todos. Soy salva en Cristo. Y esta verdad supera cualquier otra realidad que tengamos que vivir. Nos da seguridad de salvación. Número 12, reparte los dones espirituales. Primera a los Corintios nos habla de los dones y el versículo 11 del capítulo 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Se hace una lista de dones, se menciona que si estos, que si aquellos, pero luego dice, pero es el Espíritu el que los da. Aquí queda claro que los dones no son nuestros, sino son el Espíritu. Y si tienes al Espíritu, pues tienes dones espirituales. Y Él los da a cada uno como Él quiere. Aquí sería toda una clase de nuestros cursos avanzados. ¿Quién ya tomó esta clase de cursos avanzados acerca de los dones? Órale, poquitas, algunitas. Bueno, nos falta a otras porque luego hay confusiones, ¿verdad? Pero entender, los dones son del Espíritu. Si tengo al Espíritu, entonces Él se puede manifestar cuando Él quiera a través de estos dones. Número 13, nos transforma a la imagen de Cristo. La meta final de su obra es hacernos más semejantes a Jesús. Dice segunda a los Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿cómo? Por el Espíritu del Señor. Él es el que lo hace. Y número 14, nos consuela. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cómo le llama? Es otro nombre del Espíritu Santo. ¿Se llama el Espíritu Santo o se llama el Consolador? Y qué precioso, ¿verdad? Saber que no estamos solas. Desde el principio vimos esto, ¿verdad? No estamos solas. Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Enviaré un consolador, porque Dios sabe la necesidad que tenemos de alguien en quien descansar, de alguien que nos dé palabras de verdadero consuelo. ¿Y cuántas veces nos acercamos a alguien a que nos dé consuelo y lo único que hace es dejarnos peor, ¿verdad? Más estresadas, más tristes, como los amigos de Job, ¿verdad? Que según se acercaban a consolarlo, y dice mi esposo, con estos amigos, ¿para qué quiero a los espíritus chocarreros? Pero el Espíritu, no necesito nada más que el Espíritu Santo, porque obra en mi conciencia, en mi razonamiento, en mi espíritu, haciendo tal vez todas estas cosas, recordándome la palabra, transformando mi carácter, de alguna manera consolándome para hacerme resiliente ante las luchas. El Espíritu Santo es la presencia activa de Dios obrando continuamente en nuestra vida. Como vemos, como cristianas hermanas, nunca estamos solas, nunca. Siempre está Dios, es su presencia activa en nosotros. ¿Qué decimos? Es otra persona, es el mismo Dios, pero a través de su Espíritu, que siempre está con nosotras. Nunca está sola, mi amada hermana. Así como entonces un radio necesita sintonizarse, ¿con qué estación? Ya casi ni usamos los radios, ¿verdad? Ya eso es de viejitas. Bueno, hubo una época en la vida, en los tiempos arcaicos, cuando si tú querías escuchar algo en el radio, pues lo sintonizabas, ¿no? Cuando yo estaba jovencita, había una estación de radio, Universal FM. ¿Se acuerdan de? Creo que todavía existe, ¿no?
pero ya no, ya ni la oigo, y creo que un día puse y dije, ay, guacatelas, esto era lo que me gustaba, pero tocaban unas canciones, bueno, tenían sus horas, había horas en las que tocaban cosas que no me gustaban, pero había ratos que ponían canciones muy bonitas. Yo ponía esa, no ponía la buena, ¿no? Hay una que se llama así, ¿no? Que te pone las cumbias y no sé qué, no, eso no me gustaba. Sintoniza uno, ¿no? Bueno, espiritualmente debemos sintonizarnos con el Espíritu Santo, ponernos a tono con lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos sensibilidad espiritual para reconocer la voz de Dios y su Espíritu Santo, su dirección de su Espíritu. Así que vamos a ver cómo nos habla el Espíritu Santo. ¿Cómo nos habla? Me despierto en la mañana y me dice, Yani, ya levántate, mujeres Oreb, ándale, Yani. Y yo, ay Señor, déjame dormir otro ratito. ¿Cómo me habla? ¿Lo escucho? ¿O es la voz de mi esposo que me dice, mi vida, ándale? ¿Cómo me habla Dios? Vamos a ver, hermanas. Nos habla principalmente por medio de la Biblia, obvio, nos habla principalmente a través de la Biblia. Como les decía, cuando abrimos la Biblia se da un milagro. No es como leer un libro cualquiera, en el que estás tú, tu conciencia, tu razonamiento y las letras del autor. No. Aquí hay algo milagroso, la iluminación del Espíritu hablándonos. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras y hoy las ilumina para nosotros. Son dos cosas que hace con respecto a la Biblia. El Espíritu Santo dice, según a Timoteo 3:16, toda la Escritura es, ¿qué dice? Inspirada por Dios a través de su Espíritu. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién hace eso? ¿Quién enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia? El Espíritu Santo nos ilumina. Es quien abre nuestros ojos para comprender la Biblia y también obedecerla. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo nos ilumina a través de la palabra, pero mucho ojo, no reemplaza la palabra de Dios. O sea, no nos va a decir algo que la Biblia no dice, ¿sí? Hasta tengo una tabla, ahorita la vamos a ver, si la traen ahí en su hojita, para que veamos la diferencia entre pensar que el Espíritu me dijo o que sea realmente lo que Dios me dijo. No reemplaza la palabra de Dios, sino que la ilumina, la hace viva y la aplica a nuestro corazón. El Espíritu Santo no añade una nueva Biblia a nuestro corazón, más bien ilumina la ya existente, la Escritura, la ya revelada, ayudándonos a comprenderla, a aplicarla y a obedecerla. Y el Espíritu Santo nunca va a contradecir la Escritura. Eso de que Dios me dijo, a ver, espérate tantito, déjame lo compruebo, a ver si está en la palabra de Dios. Una persona verdaderamente sintonizada con Dios desarrolla amor por la Biblia y sensibilidad para obedecerla. Entonces, nos habla a través de la Biblia principalmente. Nos habla también trayendo convicción a nuestro corazón. Nos confronta, nos corrige, nos guía internamente, nos da convicciones, nos habla. Lo ponen un poco así medio caricaturesco, ¿no? Así como un angelito hablándote acá, como el piolín que tenía el piolín malo y el piolín bueno. Tiene un poco de verdad esa caricatura y no, pero en realidad sí nos habla, es una voz interna que nos habla. Juan 16:8 dice, cuando Él venga convencerá. ¿Cómo convencerá? Internamente, ¿verdad? Nos habla trayendo convicción. Muchas veces su voz se percibe como una convicción profunda. Tú sientes, es que Dios me dijo, estoy convencida de esto. O a través de una inquietud también, te pone así como pues falta de paz acerca de algo o como necesidad de algo. Una inquietud espiritual es también una manera como Dios nos habla o nos va a dar una dirección muy clara a través de una palabra que leemos, una predicación, y nos da esa dirección súper clarísima. Nos da paz
o nos da una advertencia interior. Tienes esta decisión y sientes la paz de Dios porque vas a hacer esto, o lo has hecho y te sientes en paz. Es el Espíritu hablándonos. Entonces no es simplemente una emoción, no es emoción, es una obra espiritual que nos acerca a Cristo. Porque en estas corrientes neocarismáticas se mezcla mucho el Espíritu Santo con las emociones. Y se entiende muchas veces como que el Espíritu Santo provoca en nosotros emociones. Hay un cantito por ahí que lo he cantado cuando voy a estos grupos neocarismáticos, porque luego me invitan a predicar ahí, ¿no? Se arma el zafarrancho ahí a la hora de la alabanza. Y entonces un canto que dice: si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David, yo danzo como David, y no, hombre, yo aplaudo como... Se ponen a dar la vuelta por todos lados y se arma un pachangón ahí porque el Espíritu de Dios se mueve en mí. ¿Será que es el Espíritu el que me motiva a esas cosas? No es simplemente emoción. Entonces, nos habla trayendo convicción al corazón, más que emoción, convicción. También nos guía en decisiones y en dirección espiritual. Cuando tenemos alguna situación que elegir entre esto o esto, el Espíritu nos va a llevar, nos va a guiar. Dice Romanos 8:14, ya lo leímos, pero otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dirige nuestras decisiones, dirige nuestros pasos. Nos hace llamados también espirituales. Cuando Él desea que hagamos algo, que emprendamos algo, que digamos algo, pues nos llama espiritualmente. Nos da discernimiento para saber elegir esto o aquello. Produce sensibilidad a la voluntad de Dios. Nos hace sabias para elegir la voluntad de Dios. Nos recuerda las palabras de Cristo. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Sí nos ha pasado que de pronto recordamos algo? Es la voz de Dios hablándonos. El Espíritu trae a memoria que, pues a lo mejor algún versículo, y te llega en ese momento especial en el que ibas a hacer una tarugada y te acuerdas, no es por ahí. O en el momento en que ya andas ahí arrastrando la cobija y te llega esa palabra que te acuerdas de ese verso y vámonos de regreso a la paz, al gozo. También trae a la memoria advertencias, trae a la memoria promesas, trae a la memoria principios espirituales justo en el momento necesario. Nos habla en ese momento, nos recuerda las palabras de Cristo. ¿Y acerca de qué me ha estado hablando el Espíritu Santo a mí recientemente? A ver, mi hermana, ya que hemos hecho este análisis, me vas a decir, el Espíritu me ha estado hablando. ¿Acerca de qué te ha estado hablando el Espíritu Santo? ¿Quién puede decir así, nada más levante su mano y dígame, sí, el Espíritu Santo me ha estado hablando? Todas podemos decirlo. Ok, bueno, algunas se quedaron así como que, háblame Dios, ¿no? Porque luego así somos así bien dramáticas, ¿no? ¿Por qué no me hablas, Dios? Bueno, vamos a seguir. Bueno, el Espíritu Santo no solo emociona, como algunos piensan, ¿verdad? Que se tiene que sentir, que se tiene que ver así acá en algo escandaloso. No, más bien es algo muy discreto, me enseña. Acá internamente me revela, me ilumina, me dirige a la verdad, más que emocionarme. Miren, vamos ahora sí a ver mi tablita esta, que me siento muy feliz de haber hecho esta tablita porque podemos ver claramente un comparativo entre la perspectiva bíblica acerca del Espíritu Santo y una perspectiva neocarismática. Justamente la palabra carisma viene de esto, de los dones del Espíritu, y ese es el énfasis tan fuerte, ¿verdad? Y discúlpenme porque a mí no me gusta como hablar mal, pero es un comparativo nada más. ¿Por qué? Porque luego nosotras mismas también tenemos confusiones y estamos pues estudiando una doctrina muy importante, el Espíritu Santo, así que vamos a estudiarla con inteligencia. En la perspectiva bíblica, la fuente principal de
toda revelación que vamos a recibir es el Espíritu Santo, principalmente a través de la Biblia, ilumina la palabra ya revelada. El Espíritu Santo a través de la Biblia ilumina la palabra ya revelada. O sea, no hay más que eso, ¿sí? Pero la perspectiva neocarismática enseña que el Espíritu Santo sigue hablando hoy de manera dinámica mediante profecías, impresiones, visiones, palabras de conocimiento y dirección personal. Puedo agregar aquí también sueños. Y entonces te enseñan que puede haber nueva revelación, aparte de la que ya está en la Escritura, a través de profecías, impresiones, visiones. Palabras de conocimiento y dirección personal, esas famosas de tengo palabra para ti, Dios me dio palabra. ¡Wow! La perspectiva bíblica es que Dios me va a hablar por medio de la Biblia y va a iluminar la palabra ya revelada para hablarme, ¿ok? Otro contraste entre la relación con la Escritura. La perspectiva bíblica, la Escritura es la autoridad suprema y normativa. Toda experiencia debe someterse a la palabra de Dios. Por eso, porque toda experiencia, porque de pronto es por la experiencia que pensamos que Dios me habla, pero la experiencia debe someterse a la palabra de Dios, no al revés, ¿sí? La perspectiva neocarismática afirma la autoridad bíblica, pero suele dar gran importancia a revelaciones personales y experiencias espirituales actuales. Entonces se buscan como pretextos en la Escritura para avalar alguna experiencia, cuando debe de ser al revés. El Espíritu no nos da nuevas revelaciones. Función principal del Espíritu Santo, en la perspectiva bíblica, iluminar la mente, regenerar, santificar y conformar al creyente a Cristo. Pero en la perspectiva neocarismática, la función principal del Espíritu Santo, además de santificar, enfatiza manifestaciones sobrenaturales, poder espiritual y dones visibles, como por ejemplo el don de lenguas, ¿verdad? Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, te dicen, ¿sí? Y pues no, el Espíritu Santo, su fuente principal, su propósito principal es regenerarnos, santificarnos, conformarnos como creyentes en Cristo, no esas expresiones sobrenaturales. El énfasis central en la perspectiva bíblica, la obra interna del Espíritu en la transformación del carácter y comprensión del Evangelio, esa es su función. Perspectiva neocarismática, la experiencia activa del Espíritu, ¿cuál es? Milagros, profecías, sanidades, guerra espiritual y manifestaciones. Si no hay eso, dicen, no hay el Espíritu Santo, no está el Espíritu Santo en tu vida. Y todo, tal vez, a lo mejor, tomado de algunos eventos en el Nuevo Testamento, pero pretextos que no están en su contexto, ¿sí? Porque hablamos la semana pasada cómo se debe de leer la Biblia en su contexto, entendiendo todo, por qué, cuándo, cómo pasó. Entonces de ahí vamos a tomar nuestra interpretación. Ok, la comprensión de los dones espiritualmente, los dones, las manifestaciones del Espíritu, como decíamos. En la perspectiva bíblica, los dones existen, pero no son el centro de la vida cristiana, ni evidencia principal de madurez espiritual. Son obra del Espíritu Santo. Pero los dones espirituales, en la perspectiva neocarismática, ocupan un lugar muy central en la vida y culto de la iglesia y son demostración del Espíritu. Y están hablando de esos dones como más llamativos, ¿no? Las lenguas, los milagros, las sanidades. La evidencia de madurez espiritual bíblicamente es el fruto del Espíritu y la mente de Cristo. La evidencia de madurez espiritual neocarismáticamente se refiere a dones y experiencias espirituales. La interpretación de Dios me habló en la perspectiva bíblica normalmente se entiende como una iluminación bíblica, convicción interior y guía providencial, como pusieron como ejemplo Lauris y Adriana esta mañana. Dios me habló, sí, a través de la Biblia. Pero en la perspectiva neocarismática, el Dios me habló puede incluir palabras proféticas muy específicas
Sueños, visiones o revelaciones personales directas. Vas a quedar embarazada. Dios me está diciendo que vas a tener ese bebé que tanto estás anhelando. ¿Se imaginan? ¿Y qué creen? Nos gusta oír eso. Por eso cunden. Por eso si esta reunión se hubiera anunciado como la profeta Yani, dará palabras de profecía a todo aquel que esté en tribulación este martes. Así estaríamos, y todas formadas aquí. Y yo, pues, ¿qué hago? Nomás se van formando. Entonces les pongo acá la mano y pues le digo algo lindo, ¿no? Que siento padre decirle. Lila, Dios te va a sanar tu riñón. Declaro sanidad sobre tu riñón. ¿Y qué dice Lila? Amén, ¿verdad? Pues claro que sí, es lo que quiero escuchar. Pues no, muchachas, no voy a hacer eso. A lo mejor por nuevas instalaciones sí podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Enseñamos la Biblia, la palabra de Dios, que es la que va realmente a guiarnos y a ser efectiva en nuestras vidas. ¿Para qué queremos emocionalismo solamente? Entonces, esas palabras específicas, sueños, visiones, revelaciones personales directas, no son la manifestación del Espíritu Santo. El rol de las emociones. En la perspectiva bíblica se reconoce la experiencia espiritual, pero con cautela frente al emocionalismo. No porque haya muchas emociones es que el Espíritu me habló. Cuidado, ¿verdad? Puede ser, por supuesto. Ahora vamos a ver un video bien bonito del Congreso de Mujeres. Y tuvimos un momento hermoso donde llevamos allí extra chicharrón, lo que ya no queríamos llevarnos puesto emocional y espiritualmente, y lo tiramos en el bote de basura y tomamos una tarjetita con una nueva cosa que Dios me decía. Yo soy justificada, me dijo a mí. No, hombre, qué padre dejar ahí la porquería que dejé para traerme. Yo soy justificada. Lo hicimos con una canción bien bonita. Lloramos, hermanas, por supuesto que hay emociones, ¿verdad? Pero no siempre el que haya emociones significa que fue el Espíritu Santo el que se movió en un momento de culto bien bonito, donde tenemos acá, dice mi esposo, ¿cómo se llama? Hielo seco, ese que echa humito, y las luces acá así, y la música súper eficiente, súper conmovedora. Tú sabes, la música mueve emociones, y entonces todas acabamos llorando de rodillas, alabando así. ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué éxtasis! Psicológicamente hace bien, porque tenemos una catarsis, soltamos por ahí estrés que traemos, y podrá tener alguna cosa buena en nosotros. Podrá traer algo espiritual también si nosotras realmente hemos estado siendo discípulas de Jesús y realmente le estamos alabando y le estamos poniendo en práctica su palabra. Pero puede ser solamente una cosa emocional si no somos discípulas del Señor, si no estamos dejando que Él nos hable, nos transforme, si realmente estamos dando fruto de esto que se supone aconteció en ese momento. Ok, el discernimiento, el rol de las emociones. Las emociones en la perspectiva neocarismática y experiencias intensas suelen verse como parte natural de la obra del Espíritu Santo. Si hay emociones, fue el Espíritu. No siempre, ¿ok? Discernimiento espiritual. La perspectiva bíblica enfatiza el análisis bíblico y teológico cuidadoso. Para saber qué me dijo Dios, necesito hacer un exégesis, entender cuándo, cómo, por qué lo dijo Dios, cuál era el contexto. En la perspectiva bíblica se enfatiza la experiencia inmediata. Es lo que Dios me dice y punto. Culto y adoración. La perspectiva bíblica es más centrado en exposición bíblica, enseñanza y reflexión doctrinal, como en Oré, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos de la predicación? Un tiempo de alabanza en el que nos sintonizamos con el Señor, pero en los movimientos neocarismáticos es así, 2 horas de alabanza y 15 minutos de palabra, y a veces ya ni eso, ¿no? Nos dijo una vez un amigo donde comimos, estaba ahí una persona que venía del culto de su iglesia neocarismática, nosotros veníamos de Oreb, y dijo bien contento, no es que estuvo tan prendido el culto, estuvimos 2 horas cantando, no queríamos dejar de cantar, bueno, ya ni predicación hubo porque estábamos tan prendidos. Oh, wow, dijimos, pues bueno, ¿qué fue eso? Catarsis emocional solamente, ¿ok?
más espontáneo, expresivo y abierto a manifestaciones espirituales durante el culto, emocionales diría yo, ¿verdad? Ya casi acabamos nuestra tabla. El riesgo doctrinal que suele advertir. La perspectiva bíblica advierte el subjetivismo espiritual. ¿Qué es esto? Pues que según yo, fue el Espíritu, ¿verdad? Según yo me dijo el Espíritu. Según yo, y cuidado porque es muy peligroso, ¿verdad? Luego hasta tomamos decisiones porque yo creí que fue el Espíritu, pues porque me emocioné, porque sentí bien padre y fui y le dije que sí y resulta que me salió un patán horrible, pero yo pensé que fue el Espíritu que me guió. ¿De qué estábamos hablando? Pero sí, ok. Y entonces hay una dependencia excesiva de experiencias. Es que me lo dijo, me declaró fulano de tal. Y los neocarismáticos advierten, dicen de nosotros que hay demasiado intelectualismo frío y que se limita a la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Pues prefiero 1000 veces ser guiada realmente por el Espíritu que por mis emociones, ¿verdad? Y la frase representativa, para terminar nuestra tabla. Desde la perspectiva bíblica, el Espíritu ilumina la palabra. Desde la perspectiva neocarismática, el Espíritu se manifiesta con poder. Ese es su eslogan, ¿no? Entonces, vean, mis hermanas, sí me parecía importante hacer esta diferencia para que nosotras comprendamos la obra del Espíritu Santo y podamos realmente sintonizarnos con el Espíritu Santo y no sintonizarnos con otra cosa, con emociones, con enseñanzas proféticas, visiones y sueños que otros vengan a decirnos. Luego, no tenemos como esa diferencia y mezclamos. Y en una iglesia bautista como Oreb, donde enseñamos sana doctrina, de pronto llegan hermanitas y hermanitos a decirnos cosas que decimos, ¿dónde aprendió eso? ¿Verdad? ¿De dónde lo sacó? Entonces nosotras estamos creciendo, es un diplomado y estamos creciendo, aprendiendo. Muy bien, en síntesis, la perspectiva bíblica pone el énfasis en la revelación bíblica, la iluminación espiritual, la transformación interior y la centralidad de Cristo y la palabra. La neocarismática pone un énfasis mayor en experiencias espirituales actuales, manifestaciones sobrenaturales, dones carismáticos y dirección profética contemporánea. Por eso no me llamo la profeta Yani, ¿ok? Aunque me quieran decir así. No, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Con esos que se llaman profetas. Porque pues sí, en un sentido, sí es un pastor que está predicando, es un profeta, porque está anunciando el mensaje de Dios en un sentido. Pero como está pues un poquito tergiversado el término, entonces mejor no nos llamamos así. Muy bien. Y terminamos ahí. El Espíritu Santo sigue obrando hoy con poder, pero su ministerio nunca contradice la Escritura ni desvía la atención de Cristo. Su obra principal es guiarnos a la verdad, transformar nuestro carácter y formar en nosotros la mente de Cristo. Ahora vamos a ver qué significa ser llenas del Espíritu Santo. Ustedes han escuchado esa frase, ¿no? Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Después de haber estudiado las dos perspectivas, en la perspectiva neocarismática, ser lleno del Espíritu Santo es tener manifestaciones como lenguas, como milagros, ¿verdad? Como sanidades, como cantar bien bonito. Vamos a ver qué es. Hay un verso que nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando aquí, no? ¿Qué hace el vino en las personas, hermanas? Toma control de la persona, ¿no? Toma control de su mente. Y la persona ya no es ella, sino es lo que el vino le hace hacer, ¿no? Bueno, es una metáfora un poco grotesca, una comparación, pero dice así el apóstol: no se emborrachen, discúlpenme la palabra que voy a usar. No se emborrachen de vino, emborráchense del Espíritu. ¿Qué significa? Que el Espíritu tome control de tu mente, que tú hagas lo que el Espíritu te dice, igual que un borracho hace con el vino. Que tengamos hambre de Dios.
Ser llenos del Espíritu Santo es tener hambre, ¿no? ¿Cómo es cuando ya acabaste de comer? Es porque tenías mucha hambre y te sientes satisfecho. El Espíritu habla a quien le busca con hambre. Él nos va a llenar cuando nosotros tenemos hambre de Él. La sensibilidad espiritual va a nacer de ese deseo que tengamos nosotras. La llenura del Espíritu va a nacer del hambre que tengamos del Espíritu Santo. Ser llenas del Espíritu Santo significa vivir bajo su dirección, vivir bajo su influencia y bajo su control continuo. No se trata solamente de una emoción intensa o una experiencia momentánea, sino de una vida rendida a Dios y transformada por su presencia. Qué diferencia, ¿verdad? Como dice un verso, dice una frase, entrad para adorar, salir para servir. Cuando hemos entrado al templo y adoramos realmente en esta hambre de ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu nos llena y salimos pues llenos para servir allá afuera, porque hemos sido llenos. Es una vida rendida a Dios y transformada por su presencia. Pero si solamente entramos a adorar, entre comillas, para vivir una experiencia emocional, pues no salimos para servir, ni adoramos afuera ni adentro. La llenura habla de influencia, habla de control, de comunión con Dios, de sensibilidad a la voz de Dios y de obediencia continua. Vean qué cosa tan tremenda. Ser llena del Espíritu Santo es vivir bajo la influencia, control, en comunión con el Espíritu, sensible a su voz y obediente continuamente. La expresión sed llenos en el griego original implica una acción continua. Dice sed llenos, no que en este momento ya te llené y pues al rato no, sino que es vivan llenos, continuamente sean llenos. Es una acción repetida, es una acción constante y es lo normal. Si hemos nacido de nuevo, pues vivimos en esa nueva naturaleza, en esa nueva sensibilidad espiritual. Podría traducirse: manténganse siendo llenos del Espíritu. Es decir, la llenura del Espíritu no es solo un evento, sino es un estilo de vida. Ándale, con esto podemos concluir todo lo anterior, ¿verdad? La llenura del Espíritu es un estilo de vida, es una vida consagrada a Dios, controlada por el Espíritu. ¿Qué no significa ser llenos del Espíritu? Ser llenos del Espíritu no significa sentir escalofríos. ¡Ay, es que sentí! Pues eso es otra cosa, eso son emociones. O llorar, o tener un éxtasis, o manifestaciones emocionales visibles, como eso que nos pasó en el congreso, que íbamos a poner nuestro papelito y todas llorábamos y nos abrazábamos. ¡Qué bonito momento emotivo! Yo creo que ahí estaba el Espíritu Santo moviéndose en nuestros corazones, pero no siempre. Y no solamente así se manifiesta la llenura del Espíritu. Esas cosas pueden ocurrir en algunos momentos, pero la Biblia enfatiza más bien un carácter transformado, obediencia, santidad, amor, poder vivir para Cristo, poder para vivir como Cristo. ¿Ven que se manifiesta entonces más que en el momento del congreso cuando voy a tirar mi papelito? No. Se manifiesta en el momento en que regreso y me encuentro con la vida real y me enfrento con las luchas que dejé cuando me fui y me encuentro con los deberes que tengo que cumplir y con las personas que tengo que lidiar porque son difíciles, y ahí es donde se va a mostrar realmente la llenura del Espíritu Santo, más que en el momentito en que yo lloré tirando mi papelito. ¿Sí? Ok. ¿Cómo actúa una persona llena del Espíritu Santo? Número 1, tiene una vida rendida a Dios. Número 2, produce fruto espiritual. O sea, ama más, perdona más, tiene dominio propio, busca agradar a Dios, tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es una persona que realmente está llena del Espíritu Santo. Número 3, tiene sensibilidad a la voz de Dios, porque la llenura del Espíritu le va a producir discernimiento,
para tomar decisiones correctas. No va a ser esa que siempre está, es que no sé qué será la voluntad de Dios, que debo hacer esto o aquello. Hasta se te cae el pelo, ¿no? Cuando estás ante decisiones. La llenura del Espíritu nos va a dar discernimiento, nos va a dar convicción. Convicciones, por supuesto, frente a todas las ideologías y mentiras que nos enseña el mundo. El Espíritu las confronta y en mi corazón es baluarte de la verdad y yo las creo con todo mi corazón, no me tambaleo, no ando dudando, es que ya me dijeron acá en la universidad tal cosa, es que leí esto acá en un libro y ya no sé ni qué creer. No, hay una convicción, hay dirección espiritual, hay sensibilidad al pecado. ¡Wow! No habíamos llegado a esto, mis hermanas. Es esa incomodidad horrible cuando haces algo que no debes hacer. Y eso pues es signo de que el Espíritu Santo está en tu corazón. Por eso el hombre natural, como le llama la Escritura también al que no tiene al Espíritu de Dios, puede pecar y no tiene ese dolor al pecar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence cuando estamos haciendo algo malo. Y hay sensibilidad, hay dolor, hay tristeza cuando pecamos. Nos trae al arrepentimiento, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esta persona que es llena del Espíritu Santo desarrolla una sensibilidad espiritual para escuchar y obedecer a Dios. Y número 4, pues, ¿cómo actúa una persona llena del Espíritu Santo? Sirve, testifica, es bendición. Es un instrumento en las manos de Dios, es un testimonio de luz y de sal para otros. Por eso dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos. El Espíritu Santo nos hace ser testigos de ese Dios todopoderoso que está obrando en nosotros, de ese Dios que conocemos. Por eso nos capacita para servir. Como hablábamos de los dones espirituales, ahora sí entra aquí, ¿verdad? Esos dones que nos hacen ser útiles en el reino de Dios y son la manifestación del Espíritu en nuestras vidas que se ponen a su servicio y actuamos, servimos. Todo eso que hacemos cada una en este engranaje, yo las volteo a ver y puedo ver como algunas son de veras como unas hormiguitas, ¿verdad? Que están haciendo cosas en el reino. ¿De dónde viene eso? El Espíritu que nos capacita para servir, para perseverar en el servicio, en el llamado, en el ser parte de la comunidad. Y sí que a veces se necesita poder del Espíritu Santo para perseverar, ¿verdad? Porque como humanos nos vamos a encontrar con una iglesia de humanos que no es perfecta, que de pronto se hace algo que no me gustó, que alguien dijo, y empieza ahí como el desafío. Y la carne que te dice, vámonos de aquí, échate para atrás o cacheteate a la fulanita o al fulanito, ¿no? Pero el Espíritu Santo te dice, persevera, porque hay una meta hermosa que es servir a Dios, que es ser luz, testificar, ser iglesia. El milagro de la unidad de la iglesia, mis hermanos, es un milagro y se da justamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque si de por nosotros fuera, si de nosotros dependiera, no, también seguíamos y son una chulada todas, ¿verdad? Pero digo, en otros núcleos, si de humanos dependiera, no habría. Es un milagro histórico que a través de generaciones la iglesia del Señor ha perseverado. ¿Y por qué ha perseverado? Por el Espíritu que está en los corazones de los creyentes. Y podemos zanjar luchas, diferencias, roces que tenemos y ahí vamos, perseveramos. La llenura del Espíritu nos capacita para hablar de Cristo. Él nos da las palabras para hacer bendición a los que no conocen de Cristo, para llevar el Evangelio. Cuando tú estás compartiendo el Evangelio con una persona, sábelo muy bien, es el Espíritu Santo el que te empujó a hacerlo y el Espíritu Santo el que te está dando las palabras y el Espíritu Santo el que está tocando el corazón de esa persona. Es una obra hermosa donde el Espíritu está obrando cada vez que tú hablas de Cristo. Y nos capacita para enfrentar pruebas, como decíamos, en cuanto al servicio, al ministerio, a lo que
nos toca hacer como iglesia. Y es el que nos capacita para ministrar a otros. No solamente evangelizar, sino también para que entre nosotros nos sobrellevemos, nos enseñemos, oremos los unos por los otros, nos aconsejemos, nos apoyemos en las luchas, nos exhortemos cuando es necesario. Entre nosotros lo hacemos, ¿no? Se da esta dinámica en la iglesia. ¿Quién es el que lo hace? El Espíritu Santo, que media entre nosotros, es el que pone esta actividad hermosa. ¿Cómo actúa una persona llena del Espíritu Santo? Tiene una vida rendida a Dios, produce fruto espiritual, tiene sensibilidad a la voz de Dios y sirve y testifica. Esas son las manifestaciones bíblicas de la llenura del Espíritu Santo. No hablamos nada de emociones, por supuesto. La diferencia entre tener al Espíritu y ser lleno del Espíritu. Miren, todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo, como vimos al principio, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero no todo creyente vive lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Como decía, ¿quién dijo? Del hermano Moody. Sí que el hermano Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo. Y alguien dijo, no. Pero el Espíritu Santo tiene el monopolio del hermano Moody, un gran predicador, ¿no? No todo creyente vive lleno del Espíritu Santo. Ser llena del Espíritu Santo no es perder el control, es entregar el control total de nuestra vida a Dios. Y ahí es donde no todo creyente le ha entregado el control total de su vida. La llenura del Espíritu no se mide por cuánto sientes, sino por cuánto el Espíritu gobierna tu vida. ¿Qué impide la llenura del Espíritu Santo? Porque a veces el Espíritu Santo controla toda nuestra vida. ¿Qué bloquea nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu Santo? Ahí les va una palabrita. A ver, léanlo todas. El pecado persistente. Ahí está. El pecado en nuestro corazón. La necedad. El no arrepentirnos, el no querer soltar tal cosa, el no atrevernos, el poner pretextos. Y entonces ese pecado es como un dique que impide el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Miren, hay unos términos interesantes en el Nuevo Testamento que Pablo usa para hablar de nuestra relación bloqueada con el Espíritu Santo. Una palabra es contristar. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, ahí lo tienen, han sido sellados, pero lo mantienen, dice, contristado. Es darle sentimientos de persona a Dios, ¿verdad? De ser humano. Dios seguramente que no se entristece, pero si lo tratamos de explicar humanamente, que pierde su vigor en nosotros, que no brilla, que no le permitimos influir. ¿Qué significa contristar el Espíritu? Contristar significa entristecer, pero el contexto de Efesios menciona, cuando nos vamos a Efesios, es capítulo 4, versículo 30. Todo el contexto anterior está hablando de pecadotes, habla de mentira, habla de enojo pecaminoso, de palabras corrompidas, de amargura, de malicia. Es de lo que habla. Pero si queremos hacer la lista de pecados, pues nos podemos ir amplias. O podemos cada una hacer nuestra lista de cosas que pueden ser las que están impidiendo el control del Espíritu en nuestro corazón. Mentira, enojo, palabras corrompidas, amargura, malicia, materialismo, negatividad, superficialidad, vanidad, chismosés. ¿Cómo es la palabra de chismosés? Criticones, chismorreo. Bueno, su lista, mi lista. El Espíritu Santo se puede entristecer, dijéramos metafóricamente, porque está habitando un corazón
que no le está glorificando. Un corazón que permite todas estas cosas ahí cohabitar con el Espíritu Santo. Y ahí está, pero en el rincón de nuestra vida, sin poder influir como debería. Porque recuerden, es una obra de dos partes. Es el Espíritu influyendo en nosotros, pero otra soy yo cediendo. Y lo ponían en el plan maestro de discipulado en una ilustración así, un círculo, como que fuera nuestro corazón. Y entonces hay el hombre natural que tiene a Cristo fuera de su vida, ¿no? De su corazón, es el hombre natural. Está el cristiano espiritual que tiene en el trono de su corazón, y el hombre natural en el trono de su corazón está yo, ¿verdad? Pero el cristiano espiritual tiene en el trono de su corazón a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, y su yo allá en un rinconcito, ¿no? Ese es el cristiano espiritual. Pero hay otro cristiano, el carnal, y la Biblia nos habla del cristiano carnal. Y ese tiene en el trono de su corazón sentado su yo. Y Dios, el Espíritu Santo, Cristo, en un rinconcito. Ahí nomás. No puedes entrar. Otro estudio de discipulado ponía nuestra vida espiritual como una casa con muchas habitaciones y muchas puertas, y el cristiano carnal le dice a Jesús: entra a mi vida. Le abre la puerta de entrada a la casa y lo deja en el lobby, ahí en la mera entrada. Y luego le dice: bueno, pero mira, te voy a pedir que en tal puerta y tal puerta y tal puerta y tal puerta no entres. Ahí ni se te ocurra, porque ahí yo sigo mandando. Tengo varias cositas ahí que así me gusta como son y las quiero conservar. Eso es entristecer el Espíritu Santo. Y entonces, como decíamos, todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente vive lleno del Espíritu Santo. Hay otro concepto: apagar el espíritu, apagar la sensibilidad espiritual. Primera los Tesalonicenses 5:19, Pablo también dice: no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu y no apaguéis. Pues son metáforas, por supuesto, ¿verdad? No es una vela que se va a apagar, no es una persona que se va a entristecer. Son maneras humanas inspiradas por Dios para decirnos cómo, más bien para decirnos que no limitemos su influencia sobre nosotros. ¿Qué significa apagar el espíritu? La idea es como extinguir un fuego, ¿no? Se apaga el espíritu cuando le echas agua. ¿Qué agua? Pues ignoramos sus convicciones. Te está hablando, pero tú nomás, pues no le haces caso. Endureces el corazón. Persistimos en el pecado. Despreciamos la palabra. Dejamos de orar. Resistimos la obediencia, dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar devocionales, alimentamos más a la carne que al Espíritu Santo. A la carne sí la tenemos bien encendida, ¿no? Con todos los valores, con todas las tonterías de este mundo, y al Espíritu, pues nomás no está bien alimentado. Como dice mi esposo, de dos perros que van a enfrentar una pelea, ¿cuál gana? Pues al que más alimentas, ¿verdad? Y hay que alimentar el espíritu, no la carne. Por eso debemos ser muy sabias, muy cuidadosas de todo lo que entra en nuestra mente. Lo vimos en todo el curso Divinamente, lo vimos ahora en nuestro Congreso de Mujeres. Tener un filtro mental, porque cada cosa que pensamos tendrá su consecuente en decisiones, en sentimientos, en acciones. Muchas veces ignoramos la incomodidad espiritual a través de la cual Dios nos está hablando, porque hablamos de que Dios nos habla a veces poniéndonos ahí inquietudes, incomodidades: no vayas por ahí, no hagas esto, y lo apagamos. Esa incomodidad que sientes a veces puede ser Dios guiándote, así que hay que hacerle caso. Una fogata no se apaga de golpe, se apaga cuando deja de alimentarse. Así también la sensibilidad espiritual disminuye cuando dejamos de alimentar nuestra relación con Dios. El pecado persistente, la indiferencia espiritual y la desobediencia apagan nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. Y vamos a fabricar lo que se dice por ahí callo, ¿sí? Porque ya hemos practicado tanto persistir en un pecado, ser indiferentes espiritualmente y no estar escuchando la voz de Dios, que se va endureciendo el corazón. Se hace una capa dura. Y entonces cada vez somos menos sensibles a la voz de Dios. A veces hay mucha
¿Qué puede estar provocando este callo espiritual? La autosuficiencia, una vida demasiado llena de ruido, orgullo, distracción o control propio. Deja poco espacio para la dirección del Espíritu Santo. Yo soy chucha cuerera, yo puedo solita, ¿no? El ruido espiritual. La voz del Espíritu requiere atención intencional y vivimos rodeadas de ruido espiritual y emocional. Como un radio mal sintonizado muchas veces compiten por nuestra atención otras estaciones de radio. El miedo, las redes sociales, las emociones, las opiniones, los prejuicios, los anhelos, las heridas. Y ahí estoy, en lugar de sintonizarme con la voz del Espíritu, ando sintonizada con cuanta loquera. Estar sintonizada con mis heridas es de lo peor, mis hermanas. Vivimos heridas, actuamos por heridas, herimos a otros y no nos levantamos nomás de eso, ¿no? Sintonizadas con el Espíritu. Pero el Espíritu Santo habla claramente cuando aprendemos a sintonizarnos con Dios. ¿Cómo ser llenas del Espíritu? Ya para terminar. Ay, les dije que estaba largo. ¿Cómo ser llenas del Espíritu? ¿Cómo nos sintonizamos con el Espíritu? Pues está re fácil, mis hermanas. Está de kinder básico. Ya se la saben ustedes la respuesta. A través de la oración, a través de la obediencia, a través de la humildad y rendición al Espíritu. Ya reconocer eso que estoy yo sintiendo, deseando, haciendo, no está bien, Señor, me rindo a lo que tú dices. La lectura, meditación en la palabra, la adoración, la confesión de pecados, la comunión con Dios, la dependencia de Dios. Así es como nos sintonizamos. Está bien fácil, hermanas, esto ni lo explico, pues está, porque así es de fácil. Pero luego es la carne, ¿verdad?, la que nos impide. Una mujer sintonizada con Dios desarrolla un corazón sensible y obediente y dispuesto a escuchar al Espíritu Santo. La pregunta no es solamente, ¿está Dios hablando? La pregunta es, ¿estoy verdaderamente sintonizada para escuchar a Dios? Otra vez, a través de la oración, la obediencia, la rendición, la meditación en la palabra, la adoración, la comunión con Dios, la confesión del pecado. Tengo aquí unas ilustracioncitas. El parabrisas empañado. Cuando un parabrisas está limpio, se puede ver claramente, ¿no? Pero cuando está empañado o sucio, cuando está lloviendo, por ejemplo, la visión se distorsiona. Bueno, el pecado, la distracción y la dureza espiritual empañan nuestra visión espiritual. O la ilustración del guante y la mano. Un guante por sí solo no hace nada, hasta me lo hubiera traído el guante como mi esposo con su saco, ¿verdad? Pero cuando una mano lo llena, cobra movimiento y propósito. Así las creyentes sin el Espíritu vivimos sin fuerza, llenas del Espíritu vivimos bajo el poder y la dirección de Dios. O el velero. Un velero no produce el viento, simplemente ajusta sus velas para moverse con él. La creyente no manipula al Espíritu, aprende a rendirse y moverse bajo su dirección. Es el viento que nos dirigirá. Ustedes tienen la siguiente parte en su hoja que dice un ejemplo. Qué bueno que no lo tienen porque era algo que agregué extra por si nos quedaba tiempo. Pero lo dejo para otro día, tendremos un estudio al respecto. Entonces, mis amadas, nos quedó claro cómo nos sintonizamos con Dios a través del Espíritu Santo. Él lo ha puesto todo para que nos sintonicemos con Él. Tan lo ha puesto que su Espíritu esté en nosotras, solamente que nosotras nos dejemos guiar por Él. Y entonces viviremos vidas plenas, victoriosas, triunfadoras. Aplicación práctica, la tarea, muchachas. Dios nos va a hablar esta semana cuando abramos su Escritura. Nos va a iluminar el Espíritu Santo, nos va a hablar. Y ahora vamos a leer acerca de Elizabeth. De Elizabeth, otra mujer a la que Dios le habló. Vamos a leer de Lucas 1, del 5 al 25. Lo leemos. Tal vez buscamos ahí en nuestra Biblia de comentarios, ¿cómo se llama? Biblia de estudio, o en algún comentario bíblico, o le preguntamos a la IA un poco más, lo volvemos a leer en otras versiones, lo leemos mucho y vamos escribiendo
¿Qué me está diciendo Dios a través de este pasaje? Tal vez ustedes ya tienen otro plan de lectura de la Biblia, ¿verdad? Muchas de ustedes me dijeron la semana pasada, pues también anoten en su libretita qué les está diciendo Dios, qué el Espíritu Santo nos está diciendo, porque van a ver cómo nos está hablando justo acerca de lo que tú estás necesitando que te hable en este momento, porque así es el Espíritu de Dios. Una lucha que estás pasando, una decisión que tienes que tomar, alguna cosa que debes soltar en tu vida, etcétera. Dios te va a hablar. Escuchémoslo y obedezcámoslo, rindámonos delante de Él, porque el Espíritu Santo está en nosotras. No lo apaguemos ni lo entristezcamos. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque no estamos solas. Tenemos tu Espíritu. ¿Quiénes somos, Señor, para que tu Espíritu habite en nosotras y nos hable y nos guíe? ¿Quiénes somos para negarnos, Señor, a obedecer y a seguir tu voz? Ayúdanos a ser mujeres sabias, sensibles a tu voz, que aprendamos a reconocer cuando tú nos estás hablando y a ser muy sensibles a esa voz preciosa del Espíritu obrando en nosotras. Bendícenos, danos victoria en las etapas de vida en las que estamos ahora cruzando, Señor, y que con la ayuda preciosa de tu palabra, de tu Espíritu, podamos salir vencedoras, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que Dios las bendiga, hermanitas. Cristo, eres tú el camino de vida, eres la luz que alumbró nuestro ser. Danos, Señor, de tu sabiduría.